Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, muy buenas tardes, noches. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Y el Señor pues también nos bendiga. ¿Qué desean para nuestra hermana Maribel? Que Dios la bendiga. Muy bien, hermanos. Pues veo poquitos. Yo dije ayer en la película estábamos poquitos, pero mañana vienen todos. Híjole, pues les tendré que poner una película o no sé qué, pero bueno. Gloria a Dios. Pues ahora sí que voy a decir lo mismo, mi esposa y yo. Estamos tristecillos por todos los hermanos que no vinieron ayer. Espero que también nos pongamos tristecillos por los hermanos que no vienen hoy, ¿verdad? Y le decía lo mismo ayer, le dije, bueno, pues se la perdieron los hermanos. Espero que, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque también se van a perder lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, bendito sea Dios. Vamos a buscar el 6:10. San Mateo 6:10. Gloria a Dios. Mírenlo, ahí está. Pónganse todos en su lugar, por favor, y vamos a poner atención. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es todo, la base bíblica. Vamos a verlo de nuevo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les pido que me acompañen a orar. Amén. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu provisión, porque tú nos das todo lo que necesitamos abundantemente, Señor. Gracias, porque aún en medio de nuestras carencias podemos confiar que tú estás ahí, Señor, que tú estás al pendiente de lo que necesitamos y que tú, Señor, tarde que temprano, nos vas a sorprender, Señor, con tu bondad, con tu poder y tu misericordia. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice también a mis hermanos que están ausentes o que estén presentes a través de la red, y ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos reconforte, nos dirija hacia ti, Padre. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bien, el pasado domingo empecé a ver un nuevo bloque de temas. A lo mejor muchos, hasta que ya vamos encarrilándonos, empiezan a darse cuenta. Pero les voy anunciando, les dije que les iba a estar hablando del reino de Dios o del reino de los cielos, que es el mismo reino. Y el objetivo de este bloque es que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón cambiemos nuestra percepción de lo que es la iglesia. Yo les decía el domingo que no vaya a ser que nos hagamos viejos y creíamos que la iglesia era reunirnos en un lugar a leer la Biblia y cantar cantitos y guardarnos del mundo. Y no. Vamos a encontrar en la Escritura las riquezas de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Recordatorio súper rápido. El domingo decíamos que Juan el Bautista llegó desde el desierto predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor individualmente predicó exactamente el mismo mensaje por ahí en San Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que ese debería ser también su mensaje cuando salieran a predicar el reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si lo dijo Juan, si lo dijo el Señor, y si después el Señor se lo encargó a los apóstoles, es un concepto inicial muy importante. El reino se ha acercado desde los días de Juan Bautista porque el rey ha llegado. Lo primero que se requiere para un reino es el rey. Entonces, el rey vino a esta tierra, lo anunció Juan el Bautista. El rey, en este caso nuestro Señor, personalmente habló: el reino se ha acercado. Pero yo les decía que aún la palabra el reino se ha acercado es una traducción. Se queda corto en lo que realmente Juan, Jesús y los apóstoles dijeron. El reino se ha acercado, me suena como que ahí viene. No, está diciendo el reino ya está aquí, el reino ya está a la mano. Entonces nosotros tenemos que saber algo, hermanos. La mala enseñanza,
La mala teología o la enseñanza que se desvía de lo que la Biblia quiere enseñar siempre traerá su mal fruto en el pueblo de Dios. Hay una teología que se le ha inculcado a la iglesia durante mucho tiempo. Se le ha dicho que el reino es para cuando el Señor venga, o hasta que el Señor venga, o hasta que nos muramos, o hasta que resucitemos. Todo esto que dije tiene en común. El reino entonces no es para ahorita. El reino es para después. El reino es futuro. Y la mentalidad de nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta, es el reino es para después. Porque siempre nos hablaron de te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, para cuando termine tu vida. Y resulta que no tenemos una visión de lo que la Biblia enseña respecto al reino. Si el Señor dijo se ha acercado, decíamos, puede significar ya está aquí porque llegó el Señor. Pero tenemos que entender que el reino tiene un rey y el reino tiene súbditos o los servidores del rey. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él llegó y Él comenzó uno por uno a llamar a esos súbditos. Piensen desde el día en que se encontró a aquellos pescadores y les dijo, vengan a mí, vengan en pos de mí, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Desde ahí el Señor ya estaba hablando de la construcción de su reino. Entonces el Señor llega a este mundo en un momento en el que el único reino de este mundo lo tenía controlado Satanás. Si recuerdan la base bíblica del domingo, hablábamos de la tentación en el desierto, donde Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo y la gloria de ellos. O sea, Satanás le ofreció a Jesús lo que él controla, los reinos de este mundo y la gloria de los reinos de este mundo. El Señor lo repudia, lo rechaza, y nosotros hablábamos de que en la segunda venida del Señor se va a cumplir lo que dice Apocalipsis en la séptima trompeta, por ahí en Apocalipsis 11, donde dice que se oyó una gran voz desde los cielos que decía, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo vino como rey, vino a establecer su reino, vino a empezar a llamar uno por uno a sus súbditos, porque el reino de los cielos está ya presente aquí en la tierra y en estos momentos. Es decir, el reino de los cielos no es para cuando nos muramos o para cuando venga el Señor o para cuando venga la resurrección. Eso será la consumación definitiva del reino de Dios, donde ya no habrá ningún otro reino más que el reino del Señor. Porque en estos tiempos el reino de Dios que está en la tierra se compone de todos aquellos que antes estaban en el reino de las tinieblas. Y han ido pasando uno por uno de ese reino de las tinieblas al reino de los cielos. San Pablo le dijo por ahí a Timoteo y a Tito con diferentes palabras que el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo. Hoy estamos en el reino de su amado Hijo. Entonces, es algo que para muchos será el de veras. Tenemos que ver lo que la Biblia enseña, porque de eso depende cómo hemos de vivir nuestra vida. Es decir, si yo pienso que el reino de los cielos no está ahorita presente, híjole, estoy negando que el Señor haya venido como rey, estoy negando que el Señor haya llamado a sus primeros, decía yo, súbditos, y que el reino es algo ficticio y prometido para después. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a la base bíblica. Ustedes conocen el texto. ¿Este texto de qué forma parte? Del famoso Padre Nuestro. Yo he conocido a lo largo de mi relativamente corta o relativamente larga vida cristiana muchas posturas respecto al Padre Nuestro. Bueno, la primera la aprendí en la Iglesia Católica.
Me dijeron, pórtese bien, sus pecados son perdonados, vaya, rece 10 Padres Nuestros. Entonces, el Padre Nuestro era nada más una herramienta de penitencia, era un castigo. Padre Nuestro que estás en el cielo, híjole, ya llevo 9. Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces era una carga, tienes que rezar 10 Padres Nuestros, porque eso me encargó el Padrecito. Entonces yo no veía ningún gozo, ninguna promesa. Era una carga, tengo que rezar los Padres Nuestros. Ya empecé mal. Empecé mi carrera muy mal con esa enseñanza que el Padre Nuestro era una imposición de una penitencia para que mis pecados me fueran perdonados. Con el paso del tiempo, conocí a los dispensacionalistas. Eran los de la iglesia donde nos congregábamos, los líderes, los que inculcaban la doctrina. Y alguien decía, el Padre Nuestro es una oración escatológica. ¿Saben qué quiere decir eso? Es una oración para el futuro. Todavía hay quienes lo publican en las redes. Es una oración para el futuro, porque cuando los judíos vean al Señor, van a rezar el Padre Nuestro. Santo Dios, ¿cómo está eso? Sí, porque son cuando le van a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. No. El Señor Jesús enseñó esta oración en el mismo Sermón de la Montaña que aparece en San Mateo. ¿En cuáles capítulos? 5, 6 y 7. En esos 3 capítulos aparece el Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña, ahorita vuelvo a la base bíblica, empieza en el versículo 3, las bienaventuranzas. Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta enseñanza de que el reino de los cielos es futuro, era como decirle, el Señor le está diciendo a los pobres de la cartera, a los pobres del dinero, a los que no tienen cuenta bancaria, a los que no tienen propiedades, como que el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres, económicamente pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tú vas a llevarte una vida pobre, no vas a tener nada, pero el Señor te está diciendo, pero allá en el cielo, en el futuro. Y así se ha educado a mucha gente a lo largo de la historia. A mucha gente se le ha dicho, y esta doctrina viene de los ricos, porque los ricos dicen, tú vas a ser pobre y alégrate en ser pobre, porque al final de cuentas en aquel día vas a ser rico. Y provocan esa resignación en que la gente cree que la pobreza es una virtud. San Francisco de Asís se lo enseñó a mucha gente. Yo de chiquillo era católico de la orden de San Francisco. Entonces San Francisco fue el famoso santo italiano de Asís, que traía una cuerda con 3 nudos y cada nudo tenía un significado y uno de ellos era pobreza. Entonces la pobreza era una virtud, pero San Francisco de Asís fue muy útil para el Vaticano, porque el Vaticano por medio de San Francisco mantuvo a todos los pobres y fieles. ¿Entienden eso? O sea, el entender el reino bíblicamente nos va a exorcizar de muchas ideas equivocadas que nos han metido a lo largo del tiempo. Cada 12 de diciembre los fieles abarrotan la Basílica de Guadalupe y su abrumadora mayoría son gente pobre. Y van y dejan lo poco que tienen y se vuelve una recaudación espantosa, casi de puros pobres, que tienen esta promesa pensando que el Señor le está diciendo los pobres económicamente. Pero el Señor ni siquiera estaba hablando de la clase social ni de la clase económica. ¿Están viendo lo que dice el texto? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu va de la mano con el anuncio de Juan, de Jesús y de los apóstoles. ¿Cuál es ese anuncio del que hemos estado hablando? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, al reino de los cielos debemos entrar cuando nos hayamos arrepentido, o entraremos cuando nos hayamos arrepentido. ¿Y cuando nos arrepentimos? Cuando nos damos cuenta de que estamos en pecado delante de Dios. Cuando nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, es cuando cambiamos de rumbo. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que han reconocido que están en bancarrota delante de Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que se arrepientan. No está hablando de la cantidad de dinero que tengan o no tengan. Entonces está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Por ahí hay una traducción, creo que es Dios habla hoy, que dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios.
Es una buena aproximación, porque pobres en espíritu luego fácilmente lo podemos confundir con pobres en la chequera o pobres en la cartera. Pobres en espíritu, los que reconocen que han pecado delante de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Si nos vamos más adelante, en el versículo 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si analizamos este contenido del 12, aquí nos vamos a dar cuenta de algo, que el reino de los cielos tiene una etapa presente y tiene una etapa futura. Sí tiene una etapa futura, por supuesto. Son las promesas de las que hablamos más. Cuando hablamos, hijitos míos, aún no, ahora somos hijos de Dios, ¿se acuerdan? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal cual Él, porque le veremos tal cual Él es. Eso está en Primera de Juan 3:2. Vamos a ponerlo rapidito, nomás para referencia, de que el reino de los cielos tiene una promesa tremenda futura. Ahí dice: hermanos, ¿cuándo somos hijos de Dios? Ahora. ¿Sí lo ven? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no. O sea, sí, pero aún no viene lo demás. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ahorita somos hijos de Dios. Porque le hemos recibido, porque lo hemos aceptado, porque nos hemos arrepentido, porque hemos sido pobres en el espíritu. Sin embargo, el contenido futuro del reino aquí se anuncia. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la gran promesa. Hoy no somos semejantes a Él en el cuerpo. Hoy lo tenemos a Él en espíritu. Nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, es decir, Cristo mora en nosotros. Pero aún tenemos un cuerpo mortal. Aún tenemos un cuerpo con deficiencias. Aún tenemos un cuerpo terrenal. Pero dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esas son nuestras grandes promesas que nos consuelan, sobre todo cuando nuestro cuerpo terrenal sufre, cuando nuestro cuerpo terrenal padece, cuando nuestro cuerpo se deteriora. Ciertamente nos causa tristeza, nos causa dolor, pero tenemos una promesa que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, el reino en su componente futuro nos trae gran consuelo, nos trae grande esperanza. Pero nuestro reino, el reino no solo es futuro. El reino empieza siendo presente. El reino comienza aquí y ahora. Vamos otra vez a San Mateo. Vemos el 5:12. Vamos a ver por qué dijo eso. Vamos a ver primero lo que dice el versículo 10, 5:10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a entender esta promesa. Esa bienaventuranza, ese que se dice: alégrense. Bienaventurados si padecemos, los que padecemos persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del reino de Dios. Si padecemos por causa de la justicia del reino de Dios, somos bienaventurados, dice aquellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, hay dos cosas que siempre debemos tener presente en el reino de los cielos. Tiene un componente presente y un componente futuro. ¿Por qué hoy al presente puedes ser perseguido? Porque hoy ya estás en el reino de los cielos. Por eso te persiguen. Si no estuvieras en el reino de los cielos, aún serías mundano y no te perseguiría nadie. Entonces, por ser parte del reino de los cielos, por eso sufres persecución. En otras palabras, el Señor te está diciendo que te goces. ¿Por qué? Porque al perseguirte por causa de la justicia, tú mismo estás convenciéndote de que estás ya en el reino de los cielos. Vean lo que dice el 11, desarrolla con más detalle el 10. En el 10 decía: los que padecen persecución. Vamos a ver lo que dice el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, el Señor está hablando implícitamente, ya eres parte del reino de los cielos, porque padecerás por su causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, alégrense, porque cuando es por su causa, porque ya estamos en el reino de los cielos. ¿Cuál es la idea? ¿A qué le llamas? ¿Cómo le vas a llamar a tu estancia en la tierra cuando piensas que solamente el reino es futuro? Por eso dice el versículo 12, y el 12 habla de la recompensa futura. Hoy puedes sufrir, hoy puedes padecer porque estás en el reino de los cielos. Pero en la parte futura de la que habla el 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hoy en esta parte del reino no es el tiempo de los galardones. Los galardones son para cuando el reino de los cielos haya sido consumado, cuando ya no haya otro reino contra el cual estemos luchando, porque el reino de las tinieblas es al que se refería el Señor. El reino de las tinieblas es el que nos persigue. El reino de las tinieblas es el que nos hace padecer, porque ahí estábamos nosotros antes, pero fuimos sacados de ese reino y ahora estamos en el reino de los cielos. Ahora somos enemigos de todo lo que representa el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas es el que nos va a perseguir. Por supuesto que los que nos persiguen ignoran que están siendo títeres del rey de las tinieblas, que es Satanás, pero son usados por él para perseguir a los hijos del reino. Y esa persecución existe, es real, y es la evidencia de que estamos en el reino de los cielos. Al contrario, si tú te dices cristiano y no sufres por causa de la justicia, y no sufres por causa de la verdad, y no sufres por causa de Cristo, tendremos que predicarte otra vez el evangelio. Tal vez aún no estés en el reino de los cielos. Tal vez estés en la iglesia. Tal vez hasta te digan hermano. Tal vez hasta te pongan a hacer algo, pero la evidencia palpable, gócense hermanos y hermanas, la evidencia palpable de que estamos en el reino de los cielos es lo que dijo el Señor en el 11 y 12, en el 10 y 11, cuando dijo: cuando nos persigan, cuando nos vituperen, cuando digan toda clase de mal contra vosotros. Entonces el versículo 12 nos dice que nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Cuando dice es grande en el reino de los cielos, muchos se pueden confundir otra vez de que el reino de los cielos es futuro y allá en el reino de los cielos. No, el reino de los cielos tiene dos componentes. Algunos teólogos le llaman que el reino actual se llama el reino inaugurado y la parte futura se llama reino consumado. Se los concedemos. Cuando dice inaugurado puede sonar a un montón de cosas, pero básicamente hoy el reino de los cielos, la Biblia enseña, ya está aquí. ¿Por qué? Porque primeramente llegó el rey. ¿De acuerdo? Vamos a la base bíblica. Otra vez, el capítulo 6, verso 10. El Señor dice que cuando oremos, en el verso 9 empieza, dice así: vosotros pues oraréis así. Nos está diciendo cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De dónde es el reino? De los cielos. Porque el Padre nuestro está en los cielos, pero el Rey vino de los cielos a esta tierra. El reino de los cielos no se refiere el reino en los cielos, sino el reino que viene de los cielos. ¿Entienden eso? Habla más bien de su procedencia. El reino es reino de los cielos porque viene de los cielos. Entonces dice el versículo 10, venga tu reino. Dice el Señor que nuestra oración debe incluir un deseo de que venga el reino de los cielos. ¿De dónde? ¿A dónde? Del cielo a la tierra. Aún la oración más básica, la que de chiquillo me imponían como castigo y penitencia, yo no lo sabía, pero el Señor quiere que yo ruegue, pida y desee que el reino de los cielos venga acá donde estamos nosotros. Cuando nosotros, de acuerdo a la oración del Señor, le decimos venga a tu reino y sabemos lo que estamos orando, porque así como le dijo a Felipe, a aquel etíope, ¿y entiendes lo que estás leyendo? También a nosotros diríamos, ¿y entiendes lo que estás pidiendo? ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Aquí estaríamos pidiendo, venga a tu reino. ¿Qué cosa?
¿Qué estamos pidiendo? Que todo lo que es el reino de los cielos venga a esta tierra. ¿Y qué es el reino de los cielos? Aquí el Señor está diciendo primero, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A mí cuando me enseñaron el Padre Nuestro como periquito, y todavía muchos lo siguen leyendo como periquito, dicen, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Yo debo rogar que todo lo que es el reino de los cielos venga a esta tierra. Y una de las características elementales es que en el cielo se hace la voluntad de Dios. 100%, totalmente. Bueno, que nuestro ruego sea que venga el reino del cielo a la tierra y que así como se hace su voluntad allá en el cielo, también se haga acá en la tierra. Nosotros podemos debatir con muchos teólogos sobre este tema, porque muchos al final dicen, todo en esta tierra se hace la voluntad de Dios. Hay que ver en qué sentido lo está diciendo el Señor. O sea, no está diciendo que tú te resignes y que digas que aunque este loco que tienen de presidente esté matando niños y de todo, es la voluntad de Dios. No, no lo veas así. Nuestra oración debe ser, así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, también en la tierra hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino a esta tierra, aunque existía la nación de Israel y existían templos y sacerdotes y sacrificios, ni siquiera estaba el reino de Dios todavía implementado. El reino de Dios existió en la tierra hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor viene a esta tierra, Él empieza a llamar a gente y sus primeros seguidores empiezan a aprender de Él. Y empieza Él a decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque los religiosos del tiempo de Jesús, ni mansos ni humildes, eran soberbios, eran hipócritas. Y esos eran los líderes de lo que supuestamente sería el reino de los cielos. Pero no, tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a mostrarles lo que es el Padre. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Señor trajo el reino porque Él vino de los cielos y vino a ser Dios acá abajo. ¿Cómo no va a haber un reino acá abajo si Dios vino del cielo a la tierra en forma de hombre? Él vino como rey y vino a mostrarnos realmente quién es Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra como hombre, lo primero que Él hizo fue hacer la voluntad del Padre. Y Él dice que en la oración digamos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dijo el Señor en el huerto del Getsemaní? Padre, si fuera posible que apartes de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vino a poner el ejemplo de que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra. Él fue el primero que vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios como se hace allá en el cielo. ¿Estamos? Entonces Él viene a este mundo a poner la muestra de que se haga la voluntad así como en el cielo, en la tierra, y que sus seguidores empecemos a pensar de la misma manera. Que nosotros empecemos, hombre por hombre, todos los que seamos adheridos al reino de los cielos, a buscar hacer la voluntad del Señor, así como de hecho se hace en el cielo, también se haga acá en la tierra. Cuando Jesús resistió a Satanás, cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ante esa tentación todos sucumben, todos caen. Cristo Jesús no cayó. Todos los reyes majestuosos de toda la época, Ciro, Darío, Nabucodonosor, Alejandro, sus generales, eran reyes con gran supremacía, con gloria terrenal, con palacios, con riquezas. Y el Señor Jesucristo dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, Él no vino a gozar de los placeres terrenales.
Él no vino a buscar llenarse de los deleites terrenales. Él vino a que en la tierra se hiciera la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. Entonces el Señor vino a la tierra a implantar su reino, pero su reino no es de este mundo en origen. Muchos viven confundidos con las palabras del Señor. El Señor le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Si alguien dirá, entonces el reino no existe. No es de este mundo en origen. El origen del reino de Jesús no es la tierra. Su origen son los cielos. Y como el reino de los cielos tiene su origen en los cielos, nuestra visión, nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestra visión deben ser de carácter celestial. Por eso, ¿se apagó esto? Se bajó, pero luego la apagan los que están oyendo. Después yo en la noche cuando estoy oyendo me desespero porque hay alguien monitoreando el audio, porque de pronto lo escuché aquí. ¿Sí? Gloria a Dios. Bien, entonces lo que decíamos ahorita, ya me desconcentré, no se crean. El punto es que el Señor Jesús, mire, ya se empezó a oír. El Señor Jesús vino a este mundo a implantar el reino. Que no venga ningún farsante, porque los han habido, a decir, vengo a implantar el reino de los cielos. No, el reino de los cielos fue implantado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino de los cielos, repito, al ser de origen celestial, no busca las cosas terrenales. No busca las cosas terrenales. El reino de los cielos está en la tierra, pero busca que en la tierra se haga su voluntad, así como se hace en el cielo. ¿Se va entendiendo, hijitos míos? Entonces, cuando la iglesia empieza a buscar las cosas terrenales, los aplausos terrenales, la gloria terrenal, las riquezas terrenales, no está representando al reino de los cielos. Porque no está buscando que se haga su voluntad como se hace en el cielo, así en la tierra. Es bien fácil desvirtuar lo que es el reino de los cielos. El año pasado, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, porque ya lo hicieron el año pasado también, les prediqué un poquito y los cansé. Hoy se repite la historia y la iglesia, si ven lo que estoy haciendo, y la iglesia dice que eso es una guerra santa. Un sector de la iglesia que afirma que todo lo que haga el Estado moderno de Israel tiene la aprobación divina, ignorando completamente lo que Jesús vino a decir. Mi reino no es de este mundo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor nunca vino a promover ni una guerra. Los judíos del tiempo de Jesús, particularmente el grupo de los celotes, le querían hacer la guerra a Roma y querían que Jesús apoyara esa guerra. Nunca lo hizo. Ya cuando el Señor está en los cielos, ese grupo le hace la guerra a Roma y Roma los aplasta y acaban con el templo. Todo lo que le está enseñando la escuela dominical fue resultado de una rebelión de judíos en contra de Roma. Roma viene y acaba con el templo, y acaba con el judaísmo, y acaba con todo. Eso no tiene el respaldo de Dios. Ninguna guerra puede tener el respaldo de Dios. Hace 1000 años, en la guerra de las cruzadas, no sé si alguien ha oído hablar de eso, muchas películas de eso, tener la cruz aquí y todo. El grito de guerra es porque Dios así lo quiere. De veras. Luchaban los cristianos contra los moros y los moros decían porque Alá así lo quiere. Cada quien tenía a Dios de su lado. Entonces no, déjense de eso. El reino de los cielos está en esta tierra no para dominar la tierra, sino para que la tierra sea llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar. La tierra es el campo de batalla de los soldados, de los ejércitos, pero el reino de los cielos
no viene a hacer guerra en campos de batalla terrenales, viene a hacer la guerra en campos de batalla espirituales. Por eso no es de este mundo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Quién dijo esa frase? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para vencer todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Curiosamente, Pablo estaba hablando ahí en términos de guerra. ¿Lo ponemos? Está ahí en 2 Corintios 10, 3 y 4. Vean, por favor. Dice 10, 3. Dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Les estoy explicando el reino de los cielos? Pongan atención. Cuando Pablo dice 2 veces la carne, dice algo sí de la carne y algo no de la carne. Sí andamos en la carne en el sentido de que estamos en esta carrocería terrenal. Somos terrenales, pero no militamos según la carne. No peleamos. Cuando dice militamos, no, nuestra milicia, nuestra guerra no es en la carne. Nosotros no venimos a dar trompadas. Nosotros no vinimos a golpear, ni a amenazar, ni a gritar. Por un lado andamos en este cuerpo carnal, pero nuestra milicia no es armas de la carne. Veamos qué es nuestra milicia, versículo 4. Porque las armas, va a hablar Pablo en términos bélicos, en términos de guerra, pero no de guerra en lo carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? La amenaza, el chantaje, el susto, la intimidación, la violencia. Ninguna de esas armas son armas de las que usamos nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí Pablo se refería en la antigüedad a aquellas murallas que protegían a las ciudades, y Pablo dice que así como había armamento que podía derribar esas fortalezas, nosotros tenemos armas que derriban también fortalezas, pero no fortalezas de piedra, fortalezas espirituales que tienen al mundo engañado. El reino de los cielos viene a luchar para derribar ese tipo de fortalezas espirituales que tienen a la gente esclavizada al pecado, oscura, oculta, negada a muchas cosas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas está hablando Pablo? ¿Cómo son las fortalezas espirituales? Todos sabíamos que las fortalezas eran esas murallas, pero Pablo cuando dice fortalezas, veamos lo que dice a continuación. Dice, derribando, ¿qué? Argumentos, no bardas de piedra, no muros de piedra, derribando argumentos carnales, argumentos ateos, argumentos agnósticos, argumentos que se levantan en contra de Cristo. Esas son las armas de nuestra milicia que derriban ese tipo de barreras, ese tipo de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué derriban las armas de nuestra milicia? La altivez, el orgullo, la soberbia. Esas son las barreras que tienen cegado el entendimiento de hombres y mujeres. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos un armamento espiritual para derribar esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y Pablo sigue hablando en términos militares y llevando cautivo. ¿Por qué usa Pablo ese término? Porque las guerras antiguas, después de que con las armas poderosas derribaban las fortalezas, invadían la ciudad, tomaban posesión de lo que le pertenecía a aquella ciudad cautivada y llevaban a los prisioneros cautivos a su ciudad, así como fue llevados los israelitas cautivos a Babilonia. Pero aquí Pablo no dice, nosotros nos llevamos cautivos prisioneros. Nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Empiezan a entender la naturaleza del reino de los cielos.
El reino de los cielos no es conquistar ciudades, murallas, que vamos a cerrar la cantina de la esquina, que vamos a... No, 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 no. Son cosas realmente espirituales, mentales. Pensamientos contrarios a Cristo son los que nosotros podemos derribar con el poder de la palabra de Dios. Esa es la naturaleza del reino de los cielos. Muchos de ustedes ya lo han estado viviendo. A lo mejor para algunos es nuevo, para otros no tanto. Cuando tú traes el mensaje del evangelio y te encuentras opositores, gente que quiera ridiculizar tu fe, tus creencias, y tú a veces sientes miedo, te sientes intimidado, te sientes achicado por lo que a lo mejor te hacen bullying entre varios, y tú te sientes como que no puedes competir con ellos, como que tú no tienes nada que hacer y mejor agachas la cabeza y te vas lejos. Cuando siendo parte del reino de los cielos, estamos entendiendo que tenemos armas y no son carnales, son poderosas en Dios. Pueden derribar fortalezas espirituales, argumentos, altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo, ¿cómo es capaz en esa inspiración que Dios le dio de utilizar todos los elementos de la lucha que los hombres hacen todo el tiempo y lo traslada a que nosotros tenemos eso en lo espiritual? Nosotros no buscamos conquistas de tierras, terrenos, casas. Buscamos a la conquista de almas. Nosotros no estamos para ganar un alegato político. Estamos para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Cuando yo hablo de esto, algunos se van a dar cuenta como que no hemos entendido realmente qué estamos haciendo aquí. El domingo les decía yo eso. Les ponía el ejemplo aquel de la revolución, que los que andaban en la bola no sabían ni por qué estaban luchando. Pues muchas personas en la iglesia se les puede ir toda la vida sin saber de qué se trataba esto. Muchos piensan que esto se trata de que Dios me dé bendiciones. Bendiciones tangibles, palpables. Muchos no, es que yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga. ¿Y cómo me van a bendecir? Me van a bendecir con un carro, me van a bendecir con un mejor trabajo, me van a bendecir con esto. Acuérdate lo que dijo el Señor. Mas ocúpate primero de qué y de qué. Del reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el pueblo de Dios ha estado extraviado durante mucho tiempo creyendo que las únicas bendiciones que Dios le da a la iglesia son las mismas bendiciones que Dios le da al mundo. ¿Escucharon bien lo que dije? El Señor dijo, para que seáis como vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. El Señor bendice también a los que no lo conocen. El Señor también le da vida en su misericordia a los que no le conocen. El Señor también le da salud a los que no le conocen. El Señor también le da trabajo a los que no le conocen. Pero yo que le conozco, tengo que entender que hay bendiciones más allá de eso, por favor. No puede ser posible que yo piense que las únicas bendiciones que Dios le da a la iglesia son las mismas bendiciones que les da a los que no lo conocen. No, Él nos da la bendición de luchar por el evangelio, de luchar por la verdad, de luchar por la fe, de convencer a los que se levantan en contra de Cristo Jesús, y eso no lo pueden hacer los que no están en el reino. Los que no están en el reino no pueden luchar por la fe, no pueden luchar por el evangelio, no pueden atender la voz de Dios porque no son parte del reino de Dios. Un ejemplo viene en la famosa conversación de Jesús con Nicodemo. Me voy a textos muy conocidos por ti, pero los vas a tener que redefinir en base a eso. Vean lo que dice San Juan 3. 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Estamos hablando de un principal entre los judíos? Uno que conocía la escritura. ¿Sí? O sea, aquí no estamos hablando de alguien ignorante, conocía la escritura. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean el razonamiento de Nicodemo. Vean, por favor, el razonamiento, y antes de explicarlo, me regreso a lo que ya les dije.
Mucha gente cree que el Señor, el único tipo de bendiciones que nos da, son las que les da a los de afuera. Ah, mira, el hermano ya trae bendición. ¿Por qué? Mira, ya estrenó carro. Ah, mira, la hermana ya trae bendición. Ya estrenó ropa. Ah, mira, el hermano ya trae bendición. Ya se fue de vacaciones. Creemos que esas son las bendiciones que son características del reino de los cielos. No. Nicodemo pensaba igual. Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, o sea, lo da por hecho. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Es decir, Nicodemo vio con sus ojos las obras de Jesús y concluyó que eso le daba a él el conocimiento, vienes de Dios. Y hasta fue a hablarle, y vean el tono en el que le habla. Ciertamente con un dejo de respeto, rabí, pero cuando dice sabemos que has venido de Dios, ¿quién era Nicodemo? ¿Qué posición ostentaba? Un principal entre los judíos, alguien con autoridad entre los judíos. Llega con Jesús y le dice sabemos quiénes. Los principales entre los judíos. O sea, la alta esfera de Jerusalén te está aprobando como que vienes de Dios. ¿Creen ustedes que el Señor se sigue pagando esto? ¿Creen ustedes que el Señor necesitaba del aval de las autoridades judías para que él creyera que venía de Dios? No. Y él, con esa soberbia religiosa, le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Y en qué se basa? Nadie puede hacer esas señales que tú haces. Y el Señor le da una enseñanza que también es para nosotros. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. ¿Qué es lo que argumentaba Nicodemo? Hemos visto las señales que tú haces. El Señor dice, realmente, el único que puede ver el reino de Dios es el que ha nacido de nuevo. Nicodemo, en ese momento, no había nacido de nuevo. Lo que él creía que era el reino de Dios, era lo que vieron muchos otros que terminaron rechazando al Señor. ¿Sí me expliqué, hermanos? O sea, Nicodemo vio las señales y él creía estar viendo el reino de Dios. Nicodemo no era distinto a todo el pueblo que también vio las señales y no creyeron en el Señor. O sea, el tema no era si viste o no viste las señales. El tema es si naciste o no de nuevo, que es la única forma en la que puedes realmente ver el reino de Dios. Entonces nosotros como cristianos bien haríamos en autoexaminarnos. No vaya a ser que estemos como Nicodemo y los judíos, que crean que porque estoy en la iglesia, automáticamente estoy en el reino. Muchos dicen, porque yo he visto milagros, porque yo he visto gente que esto, gente que el otro. Tengan mucho cuidado, porque esa fue la lección para Nicodemo. No porque con tus ojos veas cosas, eso te quiera decir que has visto el reino de los cielos. No, el reino de los cielos demanda que te arrepientas, que nazcas de nuevo, y entonces podrás ver el reino de los cielos. ¿Ven, hermanos? Volvamos a la base bíblica. Mateo 6. Entonces, si dice Mateo 6:10, venga tu reino. El reino viene y ya vino, porque el Señor vino como rey. Pero el Señor, al decir venga tu reino, es venga todo lo celestial acá abajo. Que venga el perdón. Cuando a mí me mandaban a rezar 10 Padres Nuestros, después de que un hombre pecador, aunque yo creía que no tenía pecados, pero era un pecador, me decía, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y rézate 10 Padres Nuestros. Entonces, yo creía en mi fe católica que en ese momento mis pecados habían sido perdonados. Mentira.
Porque ese hombre no tiene potestad de perdonar pecados. Por más que una institución establezca que tiene ese poder, no lo tiene. Bíblicamente hablando, no tiene poder para perdonar pecados. Pero cuando el Señor dice que oremos y digamos, venga tu reino, el reino sí traerá perdón de pecados. El reino sí traerá perdón de pecados, porque al venir el rey, él vino, entre otras cosas, a eso. Nadie puede entrar al reino de los cielos si sus pecados no le son perdonados. Ya dije, te tienes que arrepentir, tienes que nacer de nuevo, y tus pecados tienen que serte perdonados. Ese es el venga a tu reino. El reino trae perdón de pecados, porque el reino trajo al rey que se ofreció en sacrificio por los pecadores para que sus pecados le fuesen perdonados. Entonces, al yo decir, venga a tu reino, Señor, que venga, pero venga sobre más gente. Ya vino sobre mí. Tú puedes decir, amén, también vino sobre mí. Y muchos creyentes, muchos que ya murieron y están en el cielo porque aquí en la tierra el reino de los cielos vino a ellos. Lo estoy explicando. Si están ahorita en el cielo con el Señor, es porque mientras estaban en la tierra, a ellos vino el reino de los cielos. A ellos vino el perdón de pecados, a ellos vino el arrepentimiento. Y nosotros, dijo el Señor, oremos, venga tu reino, que venga tu reino con más verdad, con más perdón de pecados, con más bendición. Y pegado a venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el ruego es cosa seria. El ruego es cosa seria. Nada de que yo ya soy salvo y los demás háganle como quieran. Nada de que me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Aparte que es una mentira tremenda del dispensacionalismo. Refleja que te han enseñado a ser individualista, a pensar únicamente en ti. Nosotros ahora, con esta enseñanza, tenemos que hablar de que tenemos que voltear a ver a los demás. ¿Cuántas gentes faltan por entrar al reino? Yo te pregunto a ti. La mayoría. Hay un mundo sobre el cual no ha venido ese reino. No ha venido ese perdón. Si tú y yo hemos sido perdonados, ¿qué dijo el apóstol Pablo que debemos sentir? En Romanos 4, por favor. En Romanos 4 dice lo siguiente. En el versículo 4:6 dice, como también David en su Salmo 32 habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahorita regreso a explicarlo. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí hay verdades poderosísimas para los que estamos en el reino de los cielos, aquellos sobre quienes el reino de los cielos ha venido. En el versículo 7, en el versículo 6, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, todos y todas los que estamos en el reino de los cielos, Dios nos atribuye una justicia que no es nuestra. Una justicia de Cristo Jesús, que siendo justo se hizo como un pecado o pecador en la cruz. Dice el versículo 7 que nuestras iniquidades son perdonadas y nuestros pecados son cubiertos. Y en el 8 que el Señor no nos inculpa de pecado. Entonces, venga tu reino, es venga tu justicia. Versículo 6, venga tu justicia aplicada a los hombres pecadores. Señor, venga tu reino, venga tu justicia atribuida a hombres pecadores. Verso 7, venga tu reino,
venga tu reino a perdonarle sus iniquidades a los inicuos. Y ahí mismo, venga tu reino a que cubras los pecados de los pecadores. Y verso 8, venga tu reino para que ya no inculpes de pecado a los pecadores. Entonces, venga tu reino, es que venga la justicia, el perdón, el cubrir nuestros pecados, el hacernos libres. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros roguemos. ¿Y cuándo lo podemos nosotros pedir? Primero, cuando nosotros ya seamos parte del reino. Si yo nomás estoy pensando en mí y no en los demás, tal vez el reino no ha llegado a mí. Si nada más estoy pensando, yo soy santo, yo soy santa, yo me guardo, yo no soy como los demás, yo no ando en los bailes, yo no ando en las drogas, se me hace que te tengo que replantear algo. El reino venido a ti no es para darte soberbia, no es para que te sientas superior a los demás, es para que te des cuenta de la gran necesidad que hay de que venga el reino a todos los demás. Ponte a pensar lo que vimos ahorita en el capítulo 4. El Señor de Romanos, el Señor está diciendo que si viene su reino, viene la justicia para los otros. Viene el perdón, viene el no inculparnos. Y si yo te digo, voltea a ver a los que conoces sobre quienes no ha llegado el reino. Están en oscuridad, aunque tengan religión. Están en oscuridad. No son justos delante de Dios. Y si no son justos, están condenados. En el juicio final, por no haber aceptado a Cristo, no haber venido el reino sobre ellos, ellos serán condenados por toda una eternidad. Esas personas que tú conoces, sobre quienes no haya venido el reino, el Señor no les ha perdonado sus iniquidades. Siguen siendo culpables delante de Dios. El Señor sigue aborreciendo su estilo de vida y el Señor no tiene promesas para ellos porque el reino de los cielos no ha llegado a ellos. Por eso la oración es, venga tu reino. ¿Cómo crees que anda la gente? Yo por eso te digo, y esto ya lo he dicho antes, lo aplico para esto. Tengo una esposa que hace un buen trabajo en recordarme cómo era yo. Es decir, aparte que yo no lo olvido, mi esposa también se asegura de que no lo olvide. Dice en la película de ayer, tú estabas peor que el de la película. Gracias, perdóname, ¿sí? Me explico, o sea, ahí el Señor me ha puesto ese ministerio a un lado, ¿no? Porque tal vez me haga falta. Yo necesito tener presente qué se siente cuando el reino de Dios no ha llegado a ti. Ambiciones, deseos incontrolables de poder, de ser alguien, de dominar a otros, de controlar a otros. ¿No vive así el mundo? Deseos de poseer, de tener más que el otro, de dominar, de no estar nunca saciados. ¿No vive así la gente que no está todavía en el reino de los cielos? Entonces, nosotros fuimos rescatados de esa iniquidad. Nosotros no nos damos cuenta, sino hasta que estamos en el reino de los cielos, que era no estar en el reino de los cielos. Ya, mis primeros días leyendo la Biblia, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, y mientras yo leía la Biblia y la empezaba a entender, se me rodaban las lágrimas y era un sentimiento de frustración y al mismo tiempo una esperanza. Pero la frustración estaba ahí porque yo recuerdo que decía yo, me engañaron, ¿por qué nunca me dijeron esto? Todo me lo dejaban a mi virtud. Pórtese bien, guárdese, confiésese por lo menos una vez al año, comulgue, cumpla con los sacramentos, vaya a todas las fiestas. Yo me acuerdo cómo me enseñaron los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos me decían, en el de acuérdate de guardar el día del reposo, en el catecismo decía, acuérdate de guardar las fiestas. Y en otros decía, acuérdate de celebrar los días festivos. Y los días festivos era la fiesta del santo patrono en turno.
Día de San Antonio, ahí estamos. Día de San Francisco, ahí estamos. Día de San. Entonces yo vivía creyendo que el mandamiento de Dios era: guarda cada fiesta de cada santito y de cada virgen. Yo vivía convencido de que estaba cumpliendo un mandamiento y que eso era lo más importante, que participara de la comunión, de la hostia. Entonces, cuando yo me encuentro con la Sagrada Escritura, vaya frustración de vivir martirizado porque a lo mejor no he cumplido con mi religión. Mucha gente vive así. Mucha gente: yo soy católico, ¿vas a misa? Pues no, pero entonces, ¿qué pasa contigo? No, pero soy católico, así que no me andes hablando. Pero en su interior saben que están fallándole al Señor. Eso es lo que hizo que Martín Lutero conociera al Señor. Martín Lutero era un hombre que vivía atormentado por la inseguridad en su salvación. Vivía atormentado creyendo que iba directito al infierno. Y lo más importante es que eso era cierto. Era cierto, él iba al infierno, aún siendo el mayor de los religiosos. ¿Por qué? Porque la religión no te libra del infierno. Entonces, entiende por favor en esta noche que venga a tu reino. El reino tiene que venir sobre mucha gente que vive engañada. No pienses nada más en el que anda, dices tú, dándole vuelo a la hilacha, el que anda en la borrachera, el que anda en la fiesta, lo que sea. No, aunque venga el reino sobre el que vive una religión que no lo va a llevar a ningún lugar, sobre el que en su corazón sincero quiere agradar a Dios, pero no está en el reino. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que nosotros en esta hora tenemos que saber esto: el reino de los cielos, y termino, tiene un componente presente y un componente futuro. Y para nosotros, hablemos de nosotros, los que hemos sido perdonados. Nuestras iniquidades han sido perdonadas, nuestros pecados han sido cubiertos. El Señor nos atribuye justicia y el Señor ya no nos culpa de pecado. Ese es un distintivo de que estamos en el reino de los cielos. Y eso es un acto de gracia del Señor. No es algo que nos hayamos ganado nosotros con nuestra virtud. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Pablo lo dice aquí en Gálatas 1. Pablo dice en la carta a los Gálatas, dense de una idea. Yo, nada que ver con Pablo, pero yo puedo entender lo que dijo Pablo ahí. Vean lo que dice el versículo Gálatas 1:13. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando era un religiosote, ¿sí?, que perseguía sobremanera la iglesia del Señor. ¿Por qué la perseguía? Porque era un religiosote. Y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso decía, el reino de los cielos tiene que venir también sobre los religiosos. La iglesia apostólica está llena de religiosos. Digo que es donde yo conocí. Está llena de religiosos, pero sobre quienes no ha venido el reino de Dios. Entonces dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. ¿Por qué estamos en el reino de los cielos? ¿Cómo es? Repito lo que dijo Pablo en Romanos. ¿Cómo es que de pronto el Señor me atribuyó su justicia? ¿Cómo es que el Señor me perdonó mis pecados? Me perdonó mis iniquidades. ¿Cómo es que el Señor ya no me culpó de pecado? Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Los que hemos entrado en el reino de los cielos es porque Dios le ha querido y le ha placido revelarnos a su Hijo. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todo es una obra de gracia del Señor. No es un mérito a mi fervor religioso. Mi fervor religioso no me hace que venga el reino de los cielos sobre mí. Entonces nosotros tenemos que entender, y aquí decía, esto es para nosotros, que si yo empiezo a cambiar mi perspectiva, ya no voy a estar pensando en que allá, cuando el Señor venga, se va a establecer el reino de los cielos. El reino ya se estableció en mí. Pablo dijo en la primera a los Corintios algo que es útil para entender esto. Dice Pablo en primera a los Corintios, versículo 25.
porque preciso es, capítulo 15, versículo 25, gracias, 15, 25, dice, porque preciso es que Él reine. ¿Lo están viendo? Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? Hoy Él reina. Hoy Él reina sobre su reino. Él reina sobre su reino. Es preciso que Él reine hasta, ese sí es el tiempo de la consumación del reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Verso 26, y el postrer enemigo, o el último enemigo que será destruido, es la muerte. Hoy ese enemigo, parece paradójica, sigue vivo. La muerte sigue viva. Es decir, la muerte está activa, destruyéndonos. Y es el último enemigo a vencer. Pero mientras eso llega, el Señor ya reina. El Señor ya reina. Y reina sobre mí. Y Él me pide que empezando por mí, yo le diga, venga tu reino. Y empezando por mí, que yo haga su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y yo tengo entonces que entender, caramba, yo debo vivir como un hombre sobre quien Cristo reina. ¿Cómo es eso? Yo debo vivir como alguien que vive bajo la autoridad de Cristo. Vaya cosa. Yo debo vivir de una manera tal que Cristo se agrade en mi forma de vivir, en mi estilo de vivir, en que yo me conduzca como Él quiere que me conduzca. Y si yo me conduzco como Él quiere que me conduzca, entonces el reino se va a expandir, porque no es nada más de qué me guardo. Yo soy parte de un reino donde hay que luchar. Soy parte de un reino donde hay que vencer, donde hay que conquistar, donde hay que predicar. Eso es el reino. No es esa caricatura que nos enseñaron, que yo me cruzo de brazos y me guardo solamente esperando a que Él venga y me rapte. Mentira del diablo que ha inutilizado a la iglesia. La iglesia es el reino y como reino tiene una función. Aún los apóstoles les costó trabajo entender esto, que a nosotros también nos está costando trabajo entender. ¿Por qué? Porque estamos tan fijados en lo que pasa con nosotros en lo corporal. Estamos tan atentos a lo que nos duele, a lo que carecemos, a lo que sentimos, que perdemos la vista en lo que ya tenemos. ¿Entienden eso? Se nota porque nuestra conversación se caracteriza más por estar expresando nuestras carencias, lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que no tenemos. Hoy los invito a que empecemos a verlo de otra manera. El apóstol Pablo, cuando dijo las armas de nuestra milicia, ahí de entrada Pablo nos pone en un contexto de batalla. Batalla. Persecución tal vez. Críticas, señalamientos, carencias. Y nosotros tenemos que estar de pie, porque Cristo es el que nos hace estar de pie. Les digo una cosa. ¿Tienen idea de que hoy, en este preciso momento, al estarles predicando esto, en la forma o en el terreno espiritual, estoy remando contra una corriente poderosísima? Porque estoy tratando de luchar con la palabra del Señor, con esas armas que son poderosas en Cristo para derribar las fortalezas que la falsa doctrina ha puesto en nuestros corazones.
Estamos guerreando con la palabra para que nuestra mentalidad que nos han impuesto de que no estamos ahorita en el reino y de que Cristo no reina, para que nosotros empecemos a cambiar de parecer y decir, sí reina. Su palabra dice, regrésate al anterior, dice, porque preciso es que Él reine. No fue eso lo que vio Esteban, lo vio sentado a la diestra. ¿Qué significa eso? Lo vio reinando. Lo vio reinando. Por eso las fuerzas de este mundo lo mataron a pedradas, porque Él proclamó que Cristo reina. Por eso Pablo lo perseguían, porque él vivía para expandir el reino. Y ciertamente él habla de naufragios, de carencias, de oposición, de persecución, de golpes, pero no lo dice para que lo sintamos compasión por él. Lo dice para que sepamos que en medio de tanta oposición nunca dejó de predicar el evangelio. O sea, es una gloria en Cristo Jesús que un hombre como Pablo dijera, todo lo he llenado del evangelio, a pesar de las persecuciones, a pesar de las hambres, a pesar de los golpes y de las amenazas, todo lo he llenado del evangelio. Esa es la batalla de la que estamos hablando. Aquí entonces no se trata de que tú busques conquistar lo que el mundo que no conoce a Cristo anda buscando conquistar. ¿Has visto un candidato a algún puesto de elección popular cómo lucha por llegar a ese puesto? ¿Cómo toca puerta por puerta por puerta para pedir el voto? ¿Cómo anda haciendo propagandas y verbenas y fiestas con tal de que le den su hueso? ¿Qué anda buscando él? El poder temporal, el reconocimiento, la grandeza temporal. No se ve ese deseo en los cristianos. No me refiero a los cristianos que quieran ser políticos. No se ve ese deseo en los cristianos de que otros conozcan a Cristo. Porque la teología ha cambiado sus orientaciones. Y todo empieza desde los púlpitos. Hoy en día el modelo de pastor es el pastor exitoso, a como los mundanos ven lo exitoso. Hoy el modelo de pastor a seguir es el que ha logrado lo que los mundanos buscan lograr. Ahorita el modelo de cristiano, ya no digo de pastor, el modelo de cristiano es el que triunfó mundanamente hablando, el que logró obtener lo que siempre deseó. Y le atribuyen, miren las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque han luchado por ese tipo de bendiciones. Si así lucharan, por eso puse al político como ejemplo, si así lucharan por expandir el reino. Puedo dar nombres, tengo años viendo a los políticos. Un día, en el año 2000, llegó a la presidencia Vicente Fox. Digo, ¿para qué? Y estaba yo con Rafita Wong viendo la tele en aquellos años. Yo me convertí en el 99. Y en el 2000 Fox llegó a la presidencia. Y cuando Fox llegó a la presidencia, yo tenía muy presente en mi mente y en mi corazón por lo que era la iglesia para mí en esos tiempos. ¿Qué era? Los cultos avivados y la presencia de Dios y todos brincando. Cuando ganó Fox, así estaba la multitud frente a él. Parecía un culto pentecostal. Y Fox parecía ahí el ministro evangélico. Y toda la gente cantaba la voz de Fox, su famoso hoy. Ahí luego les platico por qué. Pero luego dijo Fox, vamos a darle oportunidad a que hable Porfirio. No Porfirio Díaz, Porfirio Muñoz Ledo. Y Rafa y yo estábamos a carcajadas porque le soltaron el micrófono a Porfirio Muñoz Ledo y parecía un auténtico pastor pentecostal. Porque a esta hora, y que para allá, y que para acá, la euforia de haber llegado al poder, la euforia de finalmente estar donde siempre quisieron estar y los tenía prendidos.
hermanos, con ese entusiasmo, nosotros deberíamos buscar el ganar las almas que aún tienen que agregarse. No des a nadie por perdido. Muchas veces dicen, no, ese ya no cambió. No, yo creo que ese no. Si fuéramos calvinistas, no, ese ni predestinado es. O sea, no es el caso, no somos calvinistas. ¿Okay? Pero el punto es que nosotros mismos nos rendimos antes de empezar a pelear. Y digo nosotros, a veces hasta los predicadores. Vemos a la gente que no cambia, vemos a la gente que no cambia de parecer, de postura, de actitud, y nos rendimos. Y decimos, ya no le voy a hacer caso a este, mejor le voy a hacer caso a este. No, tenemos que insistir, como Pablo le dijo a Timoteo, instar a tiempo y fuera de tiempo, exhortar con toda doctrina. Entonces, igual de la misma manera tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que estemos representando dignamente el reino. Debemos ser los voceros del Señor. No estar nomás quejándonos, no estar nomás lamentándonos, no estar nomás lloriqueando, no estar nomás diciendo qué mal nos ha ido. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Él nos demuestra en todo momento que en medio de oposición salimos avantes. O sea, yo no tengo que darte un discurso motivacional, porque de eso no se trata el cristianismo. Yo no tengo que convencerte de que Cristo es bueno. Si tú estás en el reino, tú mismo deberías proclamarlo. Yo no tengo que convencerte de que Cristo es fiel, porque si tú estás en el reino, tú deberías ya saber que Él es fiel. Ahora, dárselo a conocer a los que no lo saben. Y hasta que Él venga, ¿y cuándo va a venir? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Ay, que a lo mejor irán, que porque la profecía, cállate la boca. Ay, ya estamos cerca, porque ¿ves lo que está haciendo Irak? No. Están leyendo mal la Biblia. Israel es quien atacó a Irán. Estados Unidos es quien atacó a Irán. Es que Irán va a atacar. No, Irán se está defendiendo. No has leído bien la Biblia. O no estás leyendo bien las noticias. O estás queriendo oír lo que tú quieres oír para ganar más likes en Facebook o en YouTube. No. No estamos para estar viendo cómo el marcador Irak contra Irán. Eso los dije el año pasado, eso lo vuelvo a decir. No nos llamó el Señor a eso. Ciertamente hay que estar enterados de lo que está pasando. Pero para darnos cuenta, mira lo que anda haciendo un chorro de gente en el nombre de Jesucristo. ¿Viste a los pastores hipócritas orando por Donald Trump? Más bombas, señor presidente, más misiles, el Señor está con usted. Con todo. Mentira del diablo. Nosotros como iglesia tenemos que discernir eso. Tenemos que darnos cuenta de cómo nos están engañando, cómo el sistema de este mundo, el reino de este mundo, cómo quiere engañar al reino de los cielos. Es una batalla frontal entre dos reinos. Y si yo no sé en cuál reino estoy y a qué soy llamado, voy a perder, voy a sucumbir ante el reino de las tinieblas. Allá de donde salí, ahora resulta que ese mismo reino me va a querer conquistar de nuevo. Así que, hermanos, nosotros hemos sido perdonados como evidencia de que el reino de Dios ha venido. El Señor no nos inculpa de pecado. El Señor nos atribuye justicia, el Señor ha perdonado nuestras iniquidades y el Señor ha cubierto nuestros pecados porque estamos en su reino. Y el reino es aquí y es ahora. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Y este es solo el principio, hermanos. Vamos a tener que cambiar de mentalidad. Vamos a tener que revolucionar la forma en la que hemos visto muchas cosas porque el Señor nos está llamando abrir los ojos en el nombre del Señor. Vamos a cantarle al Señor en esta hora, vamos a adorarlo, porque esto que nos ha dado en esta noche es para agradecerle adorándolo. Porque te aseguro que muchos correligionarios tuyos no tienen ni idea de lo que hoy tú has aprendido. Dale la gloria a Dios y ve cambiando tu postura, ve cambiando tu forma de ver el mundo, porque el Señor quiere más de ti. Él lo dio todo por ti y Él quiere más de ti. Confía en Él. Sírvele al Rey. Sírvele al Señor. Gloria a Dios. Bendito seas, Padre. Alabado seas, Señor. Venga a tu reino. Y hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, así también en la tierra. Santifica, Señor, a tu pueblo. Pon tu mano de poder sobre tu pueblo y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento
a echar mano de las armas de nuestra milicia. Aleluya. Oh Padre Celestial, que ninguno de tus hijos dude de tu amor, que ninguno de tus hijos dude de tu providencia, porque tú nos has traído al reino, a tu reino, Señor. Es nuestra oración, Padre, como tú nos lo ordenaste, decirte: venga tu reino, que venga tu reino sobre muchos hombres y mujeres, que venga tu perdón, que venga tu visión, que venga, Señor, sobre nuestra vida un nuevo poder espiritual, un nuevo poder, Señor, una nueva convicción, que estemos seguros, Padre, de que estamos en el verdadero, de que nosotros, Señor, luchamos, Señor, porque se establezca tu reino en muchas vidas, en muchos corazones, así como tus siervos, los apóstoles, que lucharon incansablemente por expandir tu reino a donde quiera que los enviaste. Pon también los medios, Señor, para que tú, Padre Celestial, puedas traer bendición a este mundo, puedas traerle bendición a una iglesia que anda ciega, una iglesia, Señor, que se ha dejado convencer por argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, una iglesia que está siendo manipulada por este mundo, Señor. Ayúdanos, mi Cristo, porque solo tú eres santo y porque solo tú eres, Señor, el que nos va a bendecir, el que nos va a abrir los ojos y el que va a estar delante de su pueblo, delante de su reino en todo momento, Señor. Obra, Señor, obra de una manera poderosa en los que no te conocen. Te pedimos por todos los que están viviendo en tinieblas, que no saben a dónde van, que no saben a dónde se dirigen, que dan tumbos en su vida, que viven extraviados buscando los placeres y las recompensas que este mundo les ofrece. Ayúdanos, Padre Celestial, que nosotros estemos, por el contrario, siempre, Señor, buscando agradarte, buscando darte la gloria, Señor, y ser bendición sobre aquellos que no te conocen, Señor. Glorifícate, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícenos con el entendimiento de tu palabra. Bendícenos en estos tiempos. Que este bloque de mensajes que vamos a estar dando nos haga entender qué significa que tú eres nuestro Rey, qué significa que somos tu reino, qué significa que tú nos has hecho, Señor, reyes y sacerdotes para ti, Padre Celestial. Glorifícate en este día y danos, Señor, lo que necesitamos para vencer, para derribar toda fortaleza, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Bendícenos, Señor. A tu nombre damos la gloria, Señor, y te pedimos que nos bendigas. Bendícenos el día de mañana en la actividad que se va a tener en este lugar. Te pedimos por la salvación de muchos y de muchas el día de mañana. Te pedimos que haya arrepentimiento en muchas el día de mañana. Te pedimos, Señor, que abran los ojos, que salgan de las tinieblas, que te conozcan y que te sirvan. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Llévense esta reflexión a casa. Tomen nota, reproduzcanla de nuevo, porque este es un cambio al que nos está llamando el Señor, a que ya veamos lo que Él quiere que veamos. En el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Mañana hay una actividad desde las 9 de la mañana con referencia al Día de la Mujer.
Aquí esperamos a todos y a todas para que vengan a celebrar ese día, alabando y conociendo al Señor. Predicaremos el Evangelio, mi hermana Rocío dará un mensaje y estaremos aquí para darles en este día a las mujeres una palabra que el Señor les tenga preparadas. Gracias, con una alabanza, despídanse los unos de los otros.